El síndrome metabólico no es algo que viene de fuera. Y para un ejemplo muy claro, pues es la COVID-19. Esta es una enfermedad infecciosa que significa que viene de algo externo que está generando una... em, esperen un momento. Ok, para que me puedan ver. Ok, déjenme prender mi cámara. Ujú. Ok. Bueno, en lo que iniciamos la cámara, ay, yo la tengo que prender. Bueno, al parecer no se va a poder prender la cámara porque yo no. Sí, dice que. Bueno, entonces, aunque no tengamos video, no importa. Lástima porque hasta me había peinado. Em, entonces, las enfermedades infecciosas son causadas por algo externo que llega a nuestro organismo y como algo externo hay posibilidad de poderlo atacar o eliminar. Por ejemplo, antivirales para un virus, ¿no? Antibióticos para las bacterias. Pero el síndrome metabólico es causado por la alteración del funcionamiento de mi propio organismo. Por esa razón, al día de hoy no hay algún fármaco específico para el síndrome metabólico. Al día de hoy es muy difícil tratar al síndrome metabólico justamente porque es una alteración de nuestro propio organismo. Nuestras propias células que tienen una función dejan de llevar a cabo su función de manera correcta y ahora van a hacer todo lo contrario. Entonces, por eso no es fácil y por eso para poder entender el síndrome metabólico, pues vamos a hablar del metabolismo para que justamente al entender el metabolismo normal de nuestro organismo, mañana podremos saber por qué se altera, cómo se altera y lo más importante de todo es cómo poder revertir estas alteraciones y ya sea revertir o curar el síndrome metabólico o prevenirlo. Entonces vamos a hablar el día de hoy del metabolismo. El metabolismo es todo lo que ocurre en nuestro organismo con los nutrimentos que consumimos. Nosotros consumimos alimentos que dentro de en la digestión, los alimentos se rompen a los nutrimentos básicos, que son hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, y estos nutrimentos viajan por la sangre y llegan a cada una de las células de nuestro cuerpo para convertirse en energía para llevar a cabo las funciones celulares, en bloques de construcción para poder hacer nuevas enzimas, poder hacer nuevas células y generación de calor. Y esto es interesante porque la generación de calor no es en sí algo que la célula haga a propósito, sino es la segunda ley de la termodinámica, que es todo lo que en cada momento en que la energía se transforma, en este caso de energía química de los alimentos a energía cinética del movimiento o otra vez energía química en convertirse en otros nutrimentos, siempre hay pérdida de energía en forma de calor, pero nuestro organismo utiliza este calor pues para llevar a cabo funciones termorregulatorias. Entonces, aquí está. El resumen del metabolismo está en esta imagen y esta imagen me encanta porque vamos a estarla viendo a lo largo de la plática. Es la mitocondria. La mitocondria es el organelo más fabuloso que pueda existir porque lleva a cabo un montón de funciones dentro de la célula. La mitocondria justamente se encarga de que la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos de la dieta ingresen a la célula y pueda
a través de la mitocondria, generar energía. Entonces, la mitocondria es como la planta nuclear de nuestras células. Su función es tomar todos los nutrimentos energéticos para poderlos convertir en energía. Ustedes me dirán, bueno, la glucosa se puede utilizar sin mitocondrias, y sí, pero la glucólisis anaerobia, anaerobia significa sin necesidad de mitocondria, pues realmente provee muy poca energía. Por lo tanto, las células que tienen mitocondria obviamente prefieren que la glucosa entre a la mitocondria para generar energía que simplemente hacer esta fermentación anaerobia. Y los ácidos grasos y aminoácidos definitivamente necesitan mitocondrias para poder ser utilizadas. Por lo tanto, sin mitocondria, la mayoría de las células pues no pueden sobrevivir, porque gracias a la mitocondria se puede obtener la energía de todos los nutrimentos energéticos. ¿Y cómo lo hace la mitocondria? Pues ingresan los nutrimentos a la célula y podríamos decir, se convierten en un intermediario común, que es el acetil-CoA, o bueno, en los aminoácidos algún intermediario del ciclo de Krebs, pero por facilidad y practicidad, digamos que glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, los tres nutrimentos energéticos, entran a la mitocondria convirtiéndose en acetil-CoA, que es el intermediario o el producto común de todos los nutrimentos, y en el ciclo de Krebs se genera NADH y FADH para alimentar a la cadena de transporte de electrones y la bomba de protones, para que ambas cosas, cadena de transporte y bomba de protones, echan a andar la máquina más impresionante que tiene nuestro cuerpo, la ATP sintasa, que es como literalmente como una turbina, como la de las plantas de agua. ¿Cómo se llaman estas plantas de agua? Hidroeléctricas. Literalmente es una turbina que funciona a través del movimiento de los protones al interior de la matriz mitocondrial. Y este movimiento genera la energía suficiente para poder hacer el famosísimo ATP, que nosotros le llamamos la moneda energética de nuestra célula. Pero cada órgano lleva a cabo una función diferente y es importante que entendamos la función de cada órgano porque entendiendo cómo funciona normalmente, vamos a poder entender cómo funciona en el síndrome metabólico. Como les decía, el síndrome metabólico es definitivamente una enfermedad bioquímica, es una enfermedad de las rutas metabólicas. Esa es mi definición que me acabo de inventar del síndrome metabólico. Entonces pueden escribir por ahí en sus cuadernos, definición de Iván Torres 2020 del síndrome metabólico, es una enfermedad de las vías metabólicas, tal cual. Porque entonces vamos a ver el día de hoy las vías metabólicas y mañana podremos explicar pues por qué razón les digo esto. Entonces, los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de los órganos y no la principal porque sea la más importante. Vamos a ver un poco más adelante algo interesante. No son la fuente más importante de energía, sino la más disponible. Porque cuando yo consumo alimento, el tejido adiposo se encarga de guardar los lípidos, el músculo de guardar los aminoácidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Son tres nutrimentos energéticos, lípidos, aminoácidos, hidratos de carbono. Entonces, si el tejido adiposo guarda los lípidos de la dieta, el músculo guarda los aminoácidos de la dieta, entonces, ¿qué nos queda? Los hidratos de carbono. Esta explicación que les estoy dando es para que nos quede claro que los hidratos de carbono son utilizados simplemente porque están ahí disponibles en el postprandio. Y por lo tanto, el músculo los utiliza como su principal fuente de energía y guarda un pequeño porcentaje como glucógeno, como su pequeña reserva energética. Y no es tan pequeña, porque el músculo puede guardar una gran cantidad de glucógeno que le es útil cuando ya no hay hidratos de carbono disponibles para utilizarlo como fuente de energía. El tejido adiposo guarda algo de hidratos de carbono para poder almacenar triglicéridos, porque el modo como se guardan los lípidos dentro del tejido adiposo es en forma de triglicéridos, que está formado por 3 ácidos grasos y un glicerol.
Esta ruta se llama gliceroneogénesis y es súper importante, aunque tristemente los libros ya no hablan de la gliceroneogénesis. Y es porque, bueno, luego me imagino que han de decir los autores, bueno, ¿a eso qué? Vamos a hablar de algo más importante. Y es muy importante porque la gliceroneogénesis permite que los hidratos de carbono, los azúcares, se conviertan en glicerol en el tejido adiposo para que pueda guardar los lípidos como triglicéridos. Sin glicerol, el adipocito no podría guardar triglicéridos. Los hidratos de carbono, el hígado los guarda como glucógeno, es una gran reserva de glucógeno el hígado, pero el resto los guarda como triglicéridos. En el ayuno pasa justo lo contrario. Y esta imagen que vemos va en orden de tiempo. Primero pasa una cosa, luego otra y luego otra. Son 3 tiempos, como en la comida corrida, ¿no? Los 3 tiempos. El primer tiempo es cuando en el ayuno ya no hay glucosa disponible, pues los órganos requieren un aporte continuo de energía. El riñón tiene que seguir filtrando, el corazón tiene que seguir latiendo. Entonces, el tejido adiposo empieza a liberar ácidos grasos para alimentar al músculo. El músculo habíamos visto que era muy feliz con hidratos de carbono. Aquí lo que estamos viendo es que cambia de hidratos de carbono a lípidos. Este cambio, que lo vemos aquí como muy fácil, pero no es nada fácil. El músculo tiene que cambiar toda su maquinaria. Así como ahorita hay empresas que frenaron sus actividades y cambiaron sus máquinas para hacer cubrebocas y hacer mascarillas, del mismo modo, el músculo tiene una maquinaria para utilizar glucosa y cuando estamos en ayuno tiene que frenar esa maquinaria y echar a andar la maquinaria de utilizar lípidos. Por lo tanto, pues eso es un cambio muy dramático y se le llama flexibilidad metabólica y es bien importante este concepto para el día de mañana. Así que apúntenlo, no se les olvide. El músculo, como les había platicado que vamos en orden, el primer tiempo del músculo es el uso del glucógeno. Durante varias horas de ayuno, pues el músculo ni cuenta se da de que estamos en ayuno porque está echando mano de su reserva de glucógeno. Ya cuando se agota su reserva, ahora sí va a utilizar los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo. Luego, en el primer tiempo también, el hígado libera glucosa para las neuronas y eritrocitos, que son los 2 tipos de células que nuestro organismo necesita alimentar con glucosa, neuronas y eritrocitos. Tomando en cuenta que 3/4 partes de las células de mi cuerpo son eritrocitos, ¿sí se dan cuenta de eso? 3/4 partes. Quiere decir que si yo no le proveo glucosa a mis eritrocitos, se empiezan a morir y son el 3/4 partes de nuestras células del cuerpo. Entonces, por eso nuestro hígado tiene que estar produciendo glucosa, no solo para las neuronas, que sí es bien importante las neuronas, pero también los eritrocitos. Entonces, el hígado usa su reserva de glucógeno para liberar glucosa y alimentar a neuronas y eritrocitos en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Y en el tercer tiempo es cuando ya nuestro ayuno es muy prolongado. Estoy hablando de más de 12 horas. Después de 12 horas de ayuno, el hígado agotó su reserva de glucógeno, pero las neuronas y eritrocitos tienen que seguir comiendo. Por lo tanto, en el tercer tiempo del ayuno, el hígado lleva a cabo una acción desesperada. Desesperada porque no es algo deseable y es que le pide al músculo aminoácidos para convertirlos en glucosa en la ruta que se llama gluconeogénesis. Esto es muy grave porque el músculo no guarda aminoácidos de reserva. El músculo tiene su masa muscular y si yo hago un ayuno mayor a 12 o 18 horas, mi músculo está empezando a perder su propia masa muscular para que el hígado haga glucosa y alimente a las neuronas y eritrocitos. Por lo tanto, no es deseable un ayuno mayor a 18 o 20 horas. Esta es una nota precautoria para, por ejemplo, los aficionados al ayuno prolongado. Así que bueno, aunque bueno, la charla de hoy no habla de ese tema, así que bueno, hasta ahí dejo nada más ese dato para que tengamos cuidado cuántas horas ayunamos. Es necesario ayunar
por lo menos 10 horas al día, necesario. 10, 12 horas, está perfecto, 18, pero no más de 18. Y un ayuno de un día o de día y medio o de 2 días no es deseable, justamente porque estamos perdiendo masa muscular. Entonces, esto es bien interesante, cómo cambia el uso de sustratos entre el postprandio y el ayuno. Como vimos, en el postprandio cada órgano hace ciertas cosas y en el ayuno hace cosas totalmente diferentes. ¿Quién controla esto? ¿Quién hace que hagan una u otra cosa? Pues las hormonas. Las hormonas, como la insulina y el glucagón, controlan todas las funciones metabólicas de nuestro organismo. Así que entendiendo cómo funcionan la insulina y el glucagón, vamos a entender muchas cosas el día de mañana sobre las enfermedades metabólicas. Entonces, el modo normal, cómo funcionan las hormonas metabólicas, es que la insulina se libera en el postprandio. Cuando yo acabo de comer, se libera insulina para que el tejido adiposo guarde grasa, para que el hígado guarde grasa y el músculo use glucosa. Y en el ayuno, que disminuye la insulina y aumenta el glucagón, en el ayuno el glucagón lo que estimula es que la glucosa, aquí vemos la glucosa, conforme pasan las horas de ayuno, la glucosa disminuye un poco, pero se mantiene. ¿Por qué se mantiene en ayuno la glucosa si no estamos consumiendo alimento? Y es porque el hígado, miren qué interesante, conforme pasan las horas de ayuno, el hígado va agotando su reserva de glucógeno. Esta reserva de glucógeno que se agota está permitiendo que el hígado esté proveyendo glucosa por cierto tiempo en el ayuno. Y cuando ya el glucógeno se agotó, y por eso aquí viene algo importante, la glucosa en la sangre debe mantenerse. ¿De dónde va a sacar el hígado glucosa si su glucógeno ya se acabó? Pues bueno, aquí estamos viendo que en un ayuno prolongado, después de 12 horas, aquí estamos viendo 10, empieza la gluconeogénesis, que es esta rayita de aquí, que viene de qué? De los aminoácidos. Por eso esto no es deseable. Lo que sí es deseable es tener un ayuno para que el músculo pueda utilizar su reserva de glucógeno, para que el hígado pueda usar su reserva de glucógeno y se puedan usar los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo. ¿Por qué es importante? Porque si yo estoy acumulando grasa, ¿no? Si la obesidad es la acumulación de grasa, ¿cómo yo puedo utilizar y movilizar esa grasa? Pues no hay otro modo más que hacer ayuno y ejercicio para movilizar la grasa del tejido adiposo, que la puedan usar los órganos y de ese modo todo funcione muy bien. Así que aquí estamos viendo las hormonas metabólicas. La insulina, que le podemos decir una hormona anabólica, anabólica significa guardar, y glucagón, adrenalina y cortisol serían las hormonas catabólicas. Glucagón, adrenalina y cortisol. Catabólicas, que significa que liberan energía. Aquí estamos viendo en rojo la función de la insulina y en azul la función de estas otras tres hormonas. La insulina, antes que otra cosa, produce saciedad. Esto es importante porque cuando yo como, la insulina, al inducir saciedad, estimula que pues deje yo de comer. Así que esa es una muy importante función de la insulina. La otra función de la insulina es en cada órgano algo diferente. Por ejemplo, en el músculo, la insulina estimula que la glucosa pueda utilizarse como fuente de energía y guardarse como glucógeno. En el músculo, la insulina estimula que los aminoácidos se guarden como proteína del tejido. La insulina hace que el tejido adiposo guarde lípidos en forma de triglicéridos y la insulina en el hígado hace que la glucosa se guarde como glucógeno y también se convierta en triglicéridos. Eso quiere decir insulina anabólica, glucógeno, almacenaje, triglicéridos, almacenaje, proteína tisular, almacenaje, triglicéridos, almacenaje. Mientras que las hormonas catabólicas como glucagón, adrenalina y cortisol que se liberan en ayuno o situaciones de estrés como la actividad física,
lo que hacen es liberan los ácidos grasos del tejido adiposo en el ayuno, liberan glucosa en el ayuno para alimentar a las células que la requieren y liberan aminoácidos del músculo para que el hígado haga glucosa. Ya vimos que esto no es lo más deseable, pero es necesario si yo estoy haciendo un ayuno ya prolongado. Entonces vamos a ver un par de diapos súper interesantes de cómo nuestro páncreas controla el metabolismo energético. La insulina se libera por las células beta del páncreas en respuesta a la glucosa de la dieta. Quiere decir que entonces yo consumo glucosa. Esta es una célula del páncreas y miren todo lo que ocurre en la célula del páncreas para liberar insulina, que aquí vemos en color verde. La glucosa entra a la célula del páncreas, su metabolismo genera ATP, el ATP hace que se cierre un canal de potasio y se abra un canal de calcio. Esto es un cambio en el gradiente eléctrico de la célula, un cambio en el voltaje de la célula. Y entonces es interesante todo lo que ocurre dentro de la célula beta del páncreas para que libere insulina. Hay un cambio de voltaje. ¿Por qué? Porque si se cierran los canales de potasio que tienen carga positiva, pues entonces la célula se vuelve negativa, ¿no? Se acumulan los iones de carga negativa. Para que la célula no sea tan negativa, se abren estos canales de calcio para que entren iones que tienen carga positiva y entonces otra vez la célula recupere un voltaje positivo. Aunque todas las células deben tener cierto voltaje negativo, pues cerrar este canal y abrir este canal hace que cambie de negativo a positivo. Y este cambio en el voltaje, el ingreso del calcio a la célula beta del páncreas, hace que se libere la insulina que está guardada dentro del páncreas. Yo me lo imagino como la insulina y el páncreas como tal vez una guerra de globos. Si yo voy a participar en una guerra de globos, pues yo tengo que tener mi cubeta llena ya de globos con agua. Y también en mi bolsa, globos para llenarlos. Entonces, cuando empieza la guerra de globos, tú tienes tu cubeta y empiezas a liberar un montón de globos y mojas a tus contrincantes. Pero ya que te acabaste los globos de la cubeta, pues tienes que llenar más globos de agua, pero eso requiere tiempo. Y en ese tiempo, bueno, pues ya te empiezan a mojar. Entonces, la célula beta del páncreas funciona exactamente igual. Tiene su reserva de insulina lista para ser liberada. Y en el momento en que llega la glucosa y pasa todo esto del potasio y el calcio, la insulina guardada se libera en gran cantidad. Imagínense, una liberación de insulina. Y ya que se liberó, esos son unos cuantos segundos, ya de ahí empieza a liberarse insulina que la célula empieza a producir. Y aparte de esto, de la glucosa que ya vimos, algo que vamos a ver un poco más adelante es que hay otras hormonas que estimulan la liberación de insulina. Esto es importante porque hay otras hormonas que estimulan que el páncreas libere insulina. Entonces, aquí estamos viendo en esta imagen cómo es la liberación de insulina. Este primer pico de liberación de insulina es la primera fase. Esta es, en el momento en que yo como, se libera una gran cantidad de insulina y luego disminuye, pues porque es la insulina que yo tenía guardada en mi páncreas. Y la segunda fase es una liberación de menor concentración, pero de mayor duración, porque la célula está produciendo insulina a toda velocidad para terminar de guardar la glucosa. Y por lo tanto tenemos al final esta historia, que es una historia bellísima. Y miren qué bonita historia. Uno de mis autores favoritos de ciencia, que es Roger Unger, y dice Roger Unger, este es un páncreas humano, un islote pancreático, y está en rojo teñidas las células alfa que producen insulina, perdón, beta que producen insulina, y en verde las células alfa que producen glucagón. Lo que estamos viendo es que las células beta y las células alfa están físicamente juntas, en el mismo órgano, una junto a la otra. ¿Y por qué?
Porque la insulina y el glucagón no solo tienen funciones endócrinas. Endocrino significa que sale de una célula, viaja por la sangre y llega a otra parte del cuerpo. Esto es endocrino. Pero también parácrino. Para es cercano. Por lo tanto, la producción de insulina por las células beta controla la producción de glucagón por las células alfa. Eso es súper importante para mañana también. Apúntenlo, por favor, que no se les vaya a olvidar de hoy a mañana para entender a la diabetes. Porque la diabetes, les voy adelantando un poquito. El síndrome metabólico, ahí les va, les voy a decir, les voy a adelantar algo así interesante como el tráiler de la película de mañana para que no se les olvide conectarse. El síndrome metabólico y la diabetes no son una enfermedad de falta de insulina, es una enfermedad de exceso de glucagón. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Y las guías? Y hasta ahí se los dejo. Mañana contestamos esa parte con artículos, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, para entender este concepto, primero les voy a platicar cómo funciona normalmente el metabolismo, que es para lo que estamos el día de hoy. Entonces, como les dije, función parácrina significa que la insulina controla las células alfa que producen glucagón. Y el primer pico de insulina, esa liberación excesiva de insulina en respuesta a un alimento, miren qué bonito, esta persona le dan de comer, hay un pico de insulina y lo primero que le llega a la insulina, pues obviamente es a las células alfa. Y este pico de insulina es lo que hace que baje el glucagón. Así que la insulina frena la producción de glucagón por las células alfa y mientras haya insulina, quiere decir mientras haya glucosa en la circulación, el glucagón se mantiene en baja concentración. Ya cuando la glucosa se guardó en todas las células, baja la insulina y sube el glucagón. Y el glucagón está elevado y la insulina está baja mientras yo estoy en ayuno. Mientras más tiempo en ayuno, pues más elevado glucagón y más baja la insulina. Y en el momento en que yo vuelvo a comer, la insulina, el páncreas otra vez hace este pico de insulina. El pico de insulina reduce la producción de glucagón y entonces de este modo tenemos aquí el control de la glucosa en 24 horas. Vemos aquí en negro cuando una persona come, en gris, periodos de ejercicio, y vemos que aunque la persona esté en ayuno, la glucosa está alrededor de 100, 80, 90, 100, 110. Come y sí sube a 150, miren aquí este pico de 180, pero rápidamente vuelve a bajar a 100. Y aunque haga ejercicio, el ejercicio ocupa glucosa, pero ¿qué creen? El control de estas dos hormonas mantiene la glucosa en una persona a lo largo del día dentro de unos parámetros bien justos. Por lo tanto, una persona sana, aunque coma, haga ayuno o haga ejercicio, pues no va a tener hipoglucemia o hiperglicemia, porque la interacción entre la insulina y el glucagón mantienen la glucosa de una persona de manera muy específica. Por lo tanto, esta imagen, por eso les digo que Roger Unger es uno de mis héroes de la ciencia, porque explica de manera espectacular cómo estas dos hormonas controlan el metabolismo y cómo lo hacen una inhibiendo a la otra. De este modo, aquí vemos cómo la insulina lleva a cabo todas las funciones del metabolismo. Y aquí este artículo es también de otros de mis héroes de la ciencia, que es Joseph Goldstein y Michael Brown. Goldstein y Brown. Así como algunos conocen a Batman y Robin, estos son el dúo dinámico de la ciencia Goldstein y Brown. Y busquen ahí artículos de Goldstein y Brown y bueno, son espectaculares. ¿Y qué nos enseñan Goldstein y Brown? Que la insulina tiene diferentes funciones en los diferentes órganos. Otra vez, les vuelvo a decir, esto es súper, súper importante para entender el síndrome metabólico y la diabetes el día de mañana. Y ustedes dicen, ¿por qué mañana? Bueno, para que tengamos paciencia. Así que, así como hoy en día todo mundo puede ver todos los capítulos de una serie, ¿no? En Netflix, antes, mucho tiempo atrás, cuando no existía Netflix, seguro que la mayoría de ustedes ya
ya ni se acuerda de cómo era el tiempo AN, antes de Netflix, pero hubo un tiempo antes de Netflix donde uno tenía que esperar así a que al día siguiente saliera el siguiente capítulo de tu serie favorita. ¿Se imaginan eso? Qué vida tan terrible. Pero bueno, en ese entonces era así y el día de hoy vamos a recordar esos viejos tiempos. Así que hasta mañana les voy a platicar esta historia. Entonces, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, para que lo recuerden mañana, es el páncreas libera insulina y tiene diferentes funciones en los diferentes órganos. Eso es súper importante porque si nosotros nos quedamos con una definición de insulina como de es la hormona que permite que entren la glucosa a las células, no es incorrecto, pero es incompleto, ¿no? Muy incompleto. ¿Por qué? La insulina tiene tres funciones. Función número uno es la glucosa estimula la liberación de insulina por el páncreas, como ya vimos en las diapos anteriores, y la insulina viaja al tejido adiposo y al músculo efectivamente para que la glucosa que está en la dieta, miren cómo viaja por la sangre, y llega la glucosa al músculo y al tejido adiposo para que pueda ser guardada. Entonces aquí vemos cómo la insulina permite que el tejido adiposo y el músculo guarde la glucosa. Esa es su función en estos órganos. Pero en el hígado tiene dos funciones diferentes y esto apúntenlo también, por favor. La insulina en el hígado no estimula la captura de glucosa porque el hígado no necesita insulina para capturar glucosa. Si ustedes dicen, bueno, obvio, muy bien, palomita. Si ustedes dicen, no lo sabía, no se preocupen. Googleenlo. Bueno, lean el libro de bioquímica. La realidad es que nunca ninguna página web se va a comparar con tener un libro en tus manos y pasar las hojas y hasta subrayarlo. Entonces, en verdad, les sugiero que tengan libros de veras y léanlos. Entonces, el libro de bioquímica nos enseña que hay varios transportadores de glucosa. El GLUT4, que está en el tejido adiposo y el músculo, requiere insulina, pero el GLUT2, que está en el hígado, no requiere insulina. Por lo tanto, el hígado no necesita insulina para captar glucosa. Sin embargo, el hígado sí necesita insulina para dos cosas muy importantes. Cosa número uno es que la insulina estimula que la glucosa se convierta en grasa en la vía que se llama lipogénesis. Entonces, mientras más insulina libera el páncreas, más lipogénesis hace mi hígado y por lo tanto acumulación de triglicéridos. Eso no es tan malo, podemos decir, no triglicéridos, pero los triglicéridos el hígado los manda en las lipoproteínas al tejido adiposo, que es el órgano encargado de guardar la grasa. Por lo tanto, la insulina en el hígado tiene una función lipogénica. Y también la insulina en el hígado inhibe la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa. Y eso está bien porque en el ayuno el hígado produce glucosa, como ya habíamos visto, pero cuando yo acabo de comer y hay glucosa en la dieta, pues yo no necesito liberar glucosa. Entonces la insulina frena la gluconeogénesis. Qué bonita imagen, ¿no? Es de este artículo. Siempre les pongo las referencias por si gustan bajar los artículos. Son muy, pero muy bonitos. Entonces, lo que estamos viendo hasta ahorita es cómo el organismo utiliza los nutrimentos de manera correcta. ¿Y qué pasa con los nutrimentos? Aquí vemos los componentes de la dieta, que son tres, y esto es bien interesante. Hay tres tipos de componentes de la dieta. Los nutrimentos energéticos, que son hidratos de carbono, grasa y proteínas, energéticos porque directamente se van a convertir en energía. Los nutrimentos no energéticos, pero no significan no importantes, ¿verdad? Porque vitaminas, minerales y agua son indispensables para que nuestro organismo funcione y podamos obtener energía. Entonces, aunque vitaminas, minerales y agua por sí mismos no proveen energía, son nutrimentos indispensables para que mi organismo funcione. Y otro que son los genobióticos, que son moléculas externas, extrañas, que entran al organismo y pueden llevar a cabo funciones a veces benéficas, a veces no muy benéficas y a veces totalmente desastrosas. Pero finalmente, como son componentes en los alimentos, pues ahí están. Ejemplo de genobióticos, nada más para que nos demos una idea de cosas terroríficas, pues genobióticos pueden ser
Los fármacos como paracetamol y todas las cosas que consumimos a propósito, ¿verdad? Para mejorar cierta, o sea, para si son necesarias en una enfermedad, pero también genobióticos son cosas que no deberíamos consumir, que estamos consumiendo, que son tóxicas para nuestro organismo, como colorantes artificiales, como saborizantes artificiales, como algunos edulcorantes artificiales, como emulsificantes. No se preocupen, una fruta, una verdura, leche y huevo no tienen eso. ¿Quién tiene eso? Algunos productos que vamos a ver el día de mañana. Y por lo tanto, genobióticos no son nada agradables. Todo esto se convierte en componentes dentro de las células para convertirse en componentes corporales o en reserva de energía. ¿Cuáles son las reservas de energía? Como habíamos visto, lípidos o glucógeno. Y pues parte de eso se elimina como productos de desecho. Y entonces, ya para poder entrar a la sesión de preguntas y respuestas de esta primera parte, déjenme darles unas 5 diapositivas para poder entrar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, lo que estamos viendo, a ver, déjenme ver si puedo iniciar mi video. No, no puedo iniciar mi video. Dice el host, no lo permite. Bueno, si nosotros, perdón, aquí está. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es qué pasa con lo que comemos y aquí estamos viendo cómo se utiliza. El balance energético, que es súper importante en el mantenimiento del metabolismo y también en el síndrome metabólico, es que lo que ingresa debe ser igual a lo que sale. ¿Qué es lo que ingresa? Pues nutrimentos energéticos como grasa, proteína e hidratos de carbono. ¿Y qué es lo que sale? O sea, ¿cómo mi organismo ocupa estos nutrimentos energéticos? Pues a través de la termogénesis, que es el mantenimiento de la temperatura cuando estamos expuestos al frío. La actividad física, que es el modo como podemos gastar toda esta energía. Y el gasto energético basal, que es todos los mecanismos energéticos de mi cuerpo cuando estoy, pues, como la definición de gasto energético basal, despierto, pero acostadito, así quietecito, y entonces todas las funciones de filtración renal, del latido del corazón, del movimiento del intestino, peristaltismo, toda la función neuronal, todo eso requiere energía y por lo tanto el gasto energético basal. Y hay un problema que mi organismo siempre debe tener un control de lo que entra y lo que sale. ¿Por qué? Si ingresa más energía de la que sale, yo voy a tener aumento de peso. Si yo consumo más grasa, proteína, hidratos de carbono que la actividad física que hago, mi gasto energético basal y mi termogénesis, pues voy a aumentar de peso, balance energético positivo. En cambio, si yo hago más termogénesis, más actividad física y más gasto energético basal, pues, y sumado a esto, como un poco menos de energía, pues entonces voy a tener disminución de peso y pérdida de peso corporal. Entonces, ya para entrar a la sección de preguntas y respuestas, quiero darles unas 3 diapositivas para que nos asustemos. Si yo incremento lo que como versus a lo que gasto, ¿qué estoy guardando? ¿Cómo se guarda la energía excedente dentro de mi organismo cuando yo como más de lo que gasto? Pues aquí estamos viendo que la glucosa en la sangre provee esta cantidad de kilojoules de energía. El glucógeno en el hígado, miren cuánta energía almacena, 1000, eso está muy bien, ¿no? El glucógeno en el músculo, 1900, ¿ya vieron? El músculo guarda más glucógeno que el hígado, pues porque tenemos más masa muscular que hígado, ¿no? Realmente el hígado es el 2 al 3% de nuestro peso corporal, el músculo es alrededor del 60%, entonces imaginemos
el músculo pues tiene más masa, más volumen. El músculo como proteína guarda esta cantidad de energía, pero obviamente pues esto no lo contemplamos, pues porque el músculo no es una fuente de energía disponible, es mi masa muscular. Y yo la voy a ocupar solamente si yo estoy en un ayuno así mortalmente largo, o si yo le hago caso al Facebook con las técnicas de ayunos intermitentes que te dicen ahí que ciertas estrellas de cine y de telenovelas lo hacen y por eso lo voy a hacer. Si yo rompo mi masa muscular, pues sí voy a obtener energía. Pero ¿dónde está la energía realmente? En el tejido adiposo. Miren, 550,000 kilojoules. ¿Por qué la grasa? ¿Por qué mi cuerpo guarda grasa? Y esta es la pregunta más importante, porque la obesidad es una acumulación de grasa. La obesidad no es una acumulación de huesos, ¿verdad? No es que uno tenga obesidad porque tenga huesos anchos, aunque muchos lo dicen, pero no. Tampoco la obesidad es por retención de líquidos, ¿no? Eso se llama en edema y es porque tal vez hay ahí un daño renal. Así que obviamente, por favor, nunca vuelvan a decir ni de broma, es retención de líquidos, porque créeme que no quieres tener retención de líquidos por daño renal. Entonces, pues, ¿por qué guardamos grasa? Pues porque es el modo más eficiente de almacenar energía, por dos razones. Razón número uno, la glucosa, si yo sumo todos los ATPs que proveen de una glucosa, en la glucólisis anaerobia, quiere decir en la glucólisis afuera de la mitocondria, se proveen 2 ATPs. Uy, ¿cuántos? Cuando entra el piruvato a la mitocondria y pasa por el ciclo de Krebs, se producen otros tantos ATPs. Pero en la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa se convierte en otros tantos ATPs. Finalmente tenemos 36 ATPs de una glucosa. Entonces, una molécula de glucosa me provee 36 ATPs. Por eso el hígado guarda glucógeno, el músculo guarda glucógeno porque es un modo de guardar glucosa. Está bien, ¿no? 36. Pero vamos a ver cuánto energía provee un solo lípido. Un solo ácido graso, como aquí estaríamos viendo un ácido esteárico saturado de 18 carbonos, provee 146 ATPs. Si lo hablamos de monedas, ¿no? Así como dicen, el ATP es la moneda energética, entonces la glucosa equivaldría a una moneda de 10 pesos y un ácido graso, un billete de 200 pesos. Así que si yo quiero guardar dinero, ¿qué prefiero guardar? ¿Monedas de 10 pesos o billetes de 200 pesos? La explicación se da sola. Si a mí me dan un montón de monedas de 10 pesos y la voy cargando en mi bolsa, se rompe la bolsa y todos van a decir, padrino, el bolo. Y tú dices, no, espera, mi dinero. Si tú guardas billetes de 200, mira, tal vez nadie se dé cuenta cuánto estás cargando porque tienes muchos billetes y no ocupan espacio. Lo mismo ocurre con los hidratos de carbono y lípidos. Los hidratos de carbono ocupan mucho espacio. Físicamente, el glucógeno es una molécula muy grande, mientras que los lípidos son moléculas tan pequeñas que se pueden guardar de manera tan compacta que por esa razón, 1 kilo de grasa, pues guarda mucha energía. 1 kilo de grasa es mucha energía. Por esa razón, si ustedes son nutriólogos, seguramente tienen su kilo de grasa de goma en su consultorio y si no, pues bueno, se lo pueden así con la mano, es hacerse que la gente se lo imagine. Y si ustedes no son nutriólogos, escuchen esto. Si 1 kilo de grasa guarda una gran cantidad de energía porque la grasa es energéticamente densa, obviamente no va a ser fácil perder 1 kilo de grasa. Obviamente yo requiero hacer mucho ejercicio y mucha restricción calórica para perder 1 kilo de grasa. Y si uno dice, ay, perdí 1 kilo, eso no es nada. Bueno, son muchísimos ATPs, muchísimas calorías. Por lo tanto, eso es lo más triste.
La grasa se guarda muy eficientemente, tan eficientemente que para quemar 1 kilo de grasa yo requiero estar utilizando una gran cantidad de energía. Entonces, por eso, ya esta es la última diapo antes de las... bueno, no, perdón, 2 más antes de las preguntas. Para terminar la historia y no dejarla a medias. Entonces, esta y la que sigue para que entremos a la sesión de preguntas y puedan descansar un ratito y por un cafecito, rápido, ¿verdad? Pero entonces, por esta razón, la vía metabólica favorita de mi organismo, favorita es la lipogénesis. Lipogénesis es la síntesis de lípidos. ¿Y por qué es la favorita? Pues porque el resumen de todo el metabolismo es que todo lo que yo... Ay, miren, parece que ya me veo. Ahí está. Entonces, la lipogénesis es el resumen de toda la bioquímica y es que todo lo que yo ingreso al organismo en exceso se convierte en grasa. ¿Por qué? Por todo lo que hemos platicado. Por lo tanto, aquí estamos viendo la lipogénesis en todo su esplendor dentro de nuestro hígado. La glucosa entra al hígado, la mitocondria la convierte en energía y cuando la célula ya cubrió su requerimiento de energía, se frena el ciclo de Krebs en la mitocondria y se sale el citrato del ciclo de Krebs para que afuera de la mitocondria este citrato se convierte en ácidos grasos y los ácidos grasos se empaquetan en triglicéridos. Lo mismo pasa con los ácidos grasos. Esto aquí dice ácido graso de cadena larga. Los ácidos grasos entran a la mitocondria. Cuando la mitocondria cubre su requerimiento de energía, en este caso es con menos energía, pues digo, con menos ácidos grasos, porque ya vimos que una glucosa provee 36 ATPs, pero un ácido graso provee 140. Por lo tanto, por lo tanto, es importante que por esa razón, si nosotros consumimos lípidos, pues la mitocondria se satura o se llena de energía más rápido que cuando consumimos hidratos de carbono. Entonces, ya que hayamos consumido toda la energía, ya sea hidratos de carbono o lípidos, y la célula cubrió su requerimiento de energía, se salen la energía de la mitocondria en forma de citrato, las enzimas de la lipogénesis lo convierten en triglicéridos. Entonces, miren qué divertida está esta imagen. Esta imagen me divierte mucho y es muy genial, porque miren cómo el ciclo de Krebs es el culpable de todos los males. Así le pondría yo a esta diapositiva. El ciclo de Krebs es el culpable de, digo, es bueno y necesario, pero también es el culpable de los males más grandes del metabolismo. ¿Por qué? Luego, yo he visto memes, seguro ustedes también, han visto memes de ahí un estudiante y dice, ¿y yo para qué estudio el ciclo de Krebs? O que está saltando de felicidad y dice, un día más en mi vida profesional que no utilicé el ciclo de Krebs. ¿Pero qué creen? El ciclo de Krebs está en medio de todo. ¿Por qué? El ciclo de Krebs tiene 2 funciones, utilizar o sintetizar. Ejemplo, si yo estoy en ayuno, los hidratos de carbono entran al ciclo de Krebs para convertirse en energía. Si yo estoy en ayuno, los lípidos entran al ciclo de Krebs para convertirse en energía. Y del mismo modo, si yo estoy en ayuno prolongado, ¿verdad? Prolongado, la proteína y aminoácidos de mi pobrecito músculo, el ciclo de Krebs los convierte en energía. Entonces, en el ayuno, todos los sustratos se convierten en energía. Eso está muy, muy genial. De este modo, pues evitamos morir de falta de energía. Sin embargo, cuando el ayuno es prolongado, aquí estamos viendo la proteína en el ayuno prolongado se convierte en hidratos de carbono. Aquí está. Estoy perdiendo masa muscular porque el ciclo de Krebs del hígado está convirtiendo los aminoácidos en glucosa, en hidratos de carbono, para alimentar a mis células de neuronas y eritrocitos. Y aquí vemos algo muy chistoso. Cuando acabamos de comer, esa es la otra historia, ¿verdad? En ayuno pasan estas cosas, que es la utilización, y en el postprandio ocurre justo lo contrario, que es el almacenaje. Cuando yo consumo más hidratos de carbono de los que yo necesito,
pues mi hígado alegremente a través de su ciclo de Krebs convierte los hidratos de carbono en grasa, lipogénesis. ¿Y quién es el culpable de esto? El ciclo de Krebs. ¿Y qué creen? Esto es lo más divertido de todo. Si yo consumo un exceso de proteína, el exceso de proteína no se va a ir al músculo para hacer masa muscular. Y todos los que venden el frasco de proteína dicen, "Shh, shh, shh", pero está en el libro de bioquímica. Entonces, comer un exceso de proteína no va a hacer que yo tenga más masa muscular. La masa muscular se hace con el ejercicio. El exceso de proteína, ¿qué es lo que hace? Preguntémosle al ciclo de Krebs. Si yo consumo un exceso de proteína, se convierte en lípidos. Aquí está la ruta metabólica. Esto se llama anaplerosis, que significa hacer. Entonces, cuando yo consumo más proteína o hidratos de carbono de los que yo requiero, se convierten en grasa. Por eso les decía que todo lo que yo consumo en exceso se convierte en grasa. Así que de aquí pueden salir muchas cosas interesantes, ¿verdad? Um, si yo, o sea, es importante cuidar el porcentaje de hidratos de carbono y lípidos porque pues son nutrimentos energéticos, pero también de proteína. Y eso es importante porque mucha gente a veces considera que la obesidad es causada por un exceso de grasa y un exceso de azúcar, pero ¿qué creen? La proteína también es un nutrimento energético. La proteína, al igual que los hidratos de carbono, provee 4 calorías por gramo. Los aminoácidos proveen desde 30 hasta 45 o 50 ATPs. Por lo tanto, un aminoácido puede ser incluso más energético que un hidrato de carbono. Por lo tanto, un exceso de proteína en la dieta pues genera un exceso de acumulación de grasa. Y eso es importante porque al día de hoy la realidad es que es muy común que comamos más proteína que la que requerimos, la realidad. Ejemplo, este es un ejemplo muy burdo, obviamente, cada persona requiere diferentes cosas según su complexión y su gasto energético, pero una idea muy general que dicen es que, bueno, yo necesito una cantidad de proteína como de una tarjeta, como de identificación. Y ese es el bistec que debo yo comerme. Pero a lo largo del día uno no se come eso, se come 3 veces eso en la comida tu bistec y en la noche la misma cantidad pero en forma de tacos. Y si en la mañana te haces tu licuado con atún y huevo, ¿verdad? Porque vas a ir al gimnasio o mejor aún tu scoop de proteína, entonces estás consumiendo un exceso. No estoy hablando mal de los scoops de proteína. Cada persona requiere, según la actividad física que haga, según sus objetivos, más o menos proteína. Y sí, la proteína en polvo puede ser útil como suplemento. Sin embargo, estoy hablando de las personas que van con un nutricionista, un nutriólogo, que le dice, tú necesitas esto. Yo estoy hablando de la gente en general, en la calle, que dicen, pues me voy a poner más así, entonces yo voy y me compro mi proteína. Nadie me la recomendó, nadie me dijo cuánto necesito, simplemente yo fui y me la compré. Eso es lo que no está bien. Así que bueno, hasta aquí esta es una parte del metabolismo. ¿Por qué acumulamos grasa? ¿Por qué la obesidad es una acumulación de grasa? ¿Qué hacen los órganos? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o me sigo? Así que espero un momento si hay alguna pregunta. Sí, doctor, tenemos una pregunta. Muy bien. ¿Existe un límite de producción de insulina? Sí, pero realmente nunca llegamos a ese límite. Les voy a explicar algo. Nosotros, o sea, nosotros tenemos mayor capacidad de producción de insulina de la que realmente necesitamos. Por lo tanto, nunca estamos trabajando al límite. Al rato bueno, no al rato, mañana que veamos diabetes, vamos a ver cuando empiezan a haber problemas, pero en la vida real, imaginemos que tenemos 10 células beta, imaginemos, 10. Pero con lo que producen de insulina 2 células beta es suficiente para mantener mi glucemia normal, así de tremendo. Quiere decir que siempre tenemos 8 células beta que no están ahí liberando insulina, están guardando su insulina por si se requiere en algún momento. Pero la realidad
es que la cantidad de insulina que necesitamos diariamente es lo que producen el 20% de mis células beta, quiere decir 2 de 10. Por lo tanto, realmente nunca nos debemos preocupar de que, ay, se me va a agotar la insulina porque mis células beta la están produciendo. Ya en la diabetes es otro problema que lo vamos a ver un poco más, bueno, no, el día de mañana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, tenemos otra pregunta. ¿A partir de qué nivel de glucosa se estimula la producción de glucosa postprandial? No entendí la pregunta. Sí, se la repito. ¿A partir de qué nivel de glucosa se estimula la producción de glucosa postprandial? No entiendo la pregunta, me imagino que no me imagino que pueda ser. Pues miren, finalmente lo que no sé, no entendí la pregunta, pero tal vez lo voy a explicar esto. Yo consumo glucosa, entra a la circulación. Si yo consumo mucha glucosa, entra muy rápido a la circulación. Si yo consumo poca glucosa, va a entrar pues, menos. O si yo consumo hidratos de carbono complejos, va a entrar a menor velocidad. Y por lo tanto, la velocidad con que entra la glucosa a la circulación depende de la cantidad de glucosa que consumo o de que si es azúcares simples o azúcares complejos o revueltos con proteína y grasa. Eso es el índice y la carga glicémica. Estudien ese tema que es bien interesante, la carga glicémica de los alimentos, y aquí viene todo un concepto muy genial que es los slow foods, ¿no? Los alimentos rápidos y alimentos lentos, o alimentos liebre y alimentos caracol o tortuga, donde mientras más rápido entra la glucosa a la circulación, pues más se libera insulina, y más acumulamos grasa. Glucosa, insulina, grasa. Entonces, espero que haya contestado la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, tenemos más preguntas. En las funciones del ciclo Krebs, cuando no se consume demasiada proteína, ¿la convierte en carbohidratos? No. Algo importante del organismo es que cuida su proteína. Si yo estoy consumiendo una dieta baja en proteína, el ciclo de Krebs ni la toca. El ciclo de Krebs guarda la proteína para que se pueda usar como bloque estructural para hacer células. Un estudio de una amiga mía de laboratorio, la doctora Gabriela Alemán, mostró súper interesante. Bueno, también, digo, la doctora Gabriela Alemán y mi jefe, el doctor Armando Tobar, han demostrado que una dieta muy baja en proteína hace que el organismo la conserve, porque pues obviamente es limitante, y puede mi organismo seguir funcionando, aunque tenga una dieta baja en proteína. Cuando ya, mientras más proteína consumes, mi hígado se empieza a dar cuenta, bueno, ya no es tan limitante. Entonces ya cuando yo consumo por encima de la cantidad recomendada de proteína, en ese momento el ciclo de Krebs comienza a guardarla como grasa. Dice, bueno, ya cubrí mi requerimiento de proteína, sí, pero sigue entrando proteína, haz grasa. Ahora, el peligro de una dieta baja en proteína, el peligro es en el ayuno, porque en el ayuno una persona tiene que romper su proteína muscular para que el hígado haga glucosa. Entonces, si yo estoy consumiendo una dieta baja en proteína, si yo hago ayuno o ejercicio, voy a perder mi masa muscular, voy a hacer proteólisis. Aquí hay dos peligros. Peligro número uno, en una dieta vegana o vegetariana, hay mayor posibilidad de consumir una baja cantidad de proteína y por lo tanto no cubrir el requerimiento. No estoy diciendo que no lo cubra, ¿verdad? Si uno hace una dieta vegana o vegetariana muy bien hecha, muy bien planeada, por eso acérquense a su nutriólogo y no la haga cada quien como la ve en Facebook, porque puede uno llevar una dieta vegana sin tener deficiencia de proteína, pero lo más común, pero muy común es que las dietas veganas
no cubren el requerimiento de proteína y por lo tanto una persona empieza a perder masa muscular y dices, uy, me veo muy delgada con mi dieta vegana. Pues sí, porque tu proteína muscular la estás convirtiendo en glucosa en el ayuno. Entonces es un tema también de miedo. Y el otro tema de miedo es la dieta cetogénica también. La dieta cetogénica bien hecha cuida que tengas un buen aporte de proteína, pero una dieta cetogénica mal hecha donde te dicen tú come toda la grasa que quieras y tu tocino y tu bla, 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 hay una alta posibilidad de que en la dieta cetogénica estás consumiendo más grasa que proteína y por lo tanto también tengas una desnutrición proteica y tu poca proteína, tu hígado le esté convirtiendo en glucosa. Entonces aquí es muy importante todo esto, que entendamos esta imagen del ciclo de Krebs para que nos quede claro por qué necesitamos consumir la cantidad necesaria de proteína, lípido, hidratos de carbono y no de más y no de menos. ¿Alguna otra Sí, pregunta? gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué hay personas que acumulan grasa en la cintura y no en todos los músculos en general? ¿Y ahí qué tipo de dieta es recomendable? Muy bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con la charla y al final, o sea, quiere decir, en unos 40 minutos, al final va a haber una segunda ronda de preguntas por si ahorita siguen generando preguntas, las contestaré al final. Entonces, vamos a continuar con esta historia. Nuestro organismo, como ya vimos, siempre busca el balance, donde nuestro organismo siempre trata de hacer un balance entre lo que entra y lo que sale, cuánta energía entra y cuánta energía sale. ¿Cómo hace eso? A través del control del sistema nervioso central. El hipotálamo, que es una región que está escondida en la parte más profunda del cerebro, tiene dos poblaciones de neuronas, las neuronas anorexigénicas y las orexigénicas. Estas poblaciones de neuronas en el hipotálamo controlan el balance energético, controlan qué tanto comemos y qué tanta energía gastamos. ¿Y cómo lo hacen? Las neuronas anorexigénicas, su nombre de anorexigénico viene de no comer. Lo que inhiben es el consumo de alimento y estimulan el gasto de energía. Cuando yo acabo de comer, se activan estas neuronas anorexigénicas para frenar el consumo de alimento y empezar a gastar energía. En cambio, en el ayuno, las neuronas orexigénicas significa que estimulan el consumo de alimento. Estas neuronas lo que hacen es que me dé hambre y se inhiba el gasto de energía. Esto es bueno porque si yo estoy en ayuno, pues para que mi cuerpo vuelva a tener energía, estas neuronas me obligan a comer. Entonces, si yo estoy en ayuno, tengo hambre y también si estoy en ayuno, se reduce el gasto energético. Esto es importante y vean qué interesante, el gasto energético no es algo tan fijo. Muchos libros dicen es que el gasto energético es algo demasiado fijo, que solo varía pues por tu talla, peso y edad. Pero ¿qué creen? El gasto energético varía muchísimo cada hora, cada día en respuesta a las señales del sistema nervioso central. Porque si yo como, se aumenta el gasto energético y si yo estoy en ayuno, se reduce el gasto energético. Entonces, no es tan ¿cómo se le llama eso? Inamovible como a veces lo podemos imaginar. Entonces, miren, todos los péptidos, neuropéptidos y neurotransmisores que las neuronas del hipotálamo utilizan para controlar el balance energético. Los péptidos o neurotransmisores orexigénicos, como la grelina, la AGRP, neuropéptido Y, aquí unas tantas beta-endorfina y otras tantas moléculas orexigénicas, lo que estimulan es que disminuye el gasto energético, por lo tanto aquí vemos un pajarito que está dormido y gordito. Mientras que las neuronas anorexigénicas, perdón, los péptidos o neurotransmisores anorexigénicos, como este péptido YY,
alfa-MSH, CART, GLP-1, oxitocina y otras tantas, colecistocinina y POMC y todas estas cosas estimulan que el gasto energético. Quiere decir, aquí vemos un pajarito despierto, delgado y trabajador. Y estos siempre unos se activan, otros se apagan para mantener la homeostasis energética. Y si esto no fuera suficiente, las neuronas del hipotálamo reciben señales de afuera. El estómago manda señales, el intestino manda señales, el páncreas manda señales y el tejido adiposo manda señales. Entonces, los órganos periféricos le dicen al hipotálamo qué está pasando. ¿Hay energía o no? ¿Estoy en ayuno o en postprandio? Y entonces las señales que vienen de afuera, como las hormonas de los diferentes órganos, llegan al hipotálamo, activan estas neuronas para que controlen el balance energético, como o estoy en ayuno. Por ejemplo, la grelina que se libera en el estómago en ayuno es una señal de hambre. En el momento en que yo como y se llena el estómago, se frena esta señal de hambre y entonces yo tengo saciedad. Por esa razón en los buffets primero te ponen la ensalada, ¿verdad? Para que te llenes de ensalada, se llene tu estómago, tu grelina ya desaparece y ya cuando llegue, ya es la hora de los cortes de carne, dices, no, ya me llené. Entonces, no digo que esté mal, ¿verdad? Que bueno, que comamos vegetales, pero bueno, es nada más como el modo de por qué en un buffet y además te sirven agua, ¿verdad? Y apenas te sientes y te sirven agua y dices, ay, qué lindos, gracias. Lo que quieren hacer es saciedad por la reducción en la grelina. Entonces, y eso también es algo útil que podemos hacer nosotros en la vida diaria. O sea, si yo tengo mucha hambre, mejor primero comámonos los vegetales y ya después la carne. Una idea equivocada, creo yo, es ¿por qué somos tan cuadrados en primero va la sopa, luego la carne, luego la verdura y al final el postre? No, si primero comemos los vegetales, o sea, cuando yo tengo mucha hambre y me ponen enfrente, no sé, un bistec y la sopa y unos vegetales así hervidos, pues dices, bueno, la mayoría de la gente diría, bueno, los vegetales los dejo al último, que no se ven tan deliciosos y primero me como el bistec. Pues cuando estoy haciendo eso, ya cuando llegue a los vegetales, la grelina ya me generó saciedad y pues ya no me los comí. Y ahí está la mamá atrás del niño, cómete los vegetales y pues ya no se los comió. Si nosotros rompemos esa idea preconcebida de que primero va la sopa y luego el plato fuerte y luego los vegetales, y si primero te sientas y te sirven los vegetales, y nada más de lejos ves ahí la sopa y el plato fuerte, pero con hambre te comes los vegetales, vas a comer menos de lo otro. Ay, me voy a desnutrir. Claro que no, ¿por qué? El mayor problema en nuestro país y en el mundo es que no comemos vegetales. Muchos problemas metabólicos se reducirían si comiéramos más vegetales. Entonces, y al revés, como les platiqué hace un momento, casi todos tenemos un exceso de consumo de proteína. Entonces, no nos vamos a desnutrir si primero comemos los vegetales, que nos dan cierta saciedad, y ya cuando lleguemos a los otros platillos más deliciosos, pues ya no vamos a comer con esta desesperación. Entonces, bueno, esto es una sugerencia basada en la bioquímica y fisiología de la grelina. Entonces, continuando con eso, la grelina, como vimos, manda una señal de hambre y cuando el estómago se distiende, pues disminuye la grelina y esta sensación de hambre desaparece. La insulina también es una señal de saciedad. La insulina y la leptina son dos hormonas de saciedad. La insulina del páncreas y la leptina del tejido adiposo hacen lo contrario que la grelina, dan saciedad. Por lo tanto, al comer algo, la insulina manda una señal de saciedad y cuando crece mi tejido adiposo, la leptina manda una señal de saciedad. Hey, ya guardé mucha grasa, ya no necesitamos más. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo los diferentes órganos producen diferentes hormonas que participan en el metabolismo energético. El tejido adiposo libera un montón de hormonas, a tal grado de que, bueno, de hace unos años para acá, todas las pláticas que hablan de tejido adiposo o todos los artículos que hablan de tejido adiposo inician así.
El tejido adiposo, antes considerado un mero almacén pasivo de energía, hoy en día se sabe que es una glándula endocrina que libera numerosas hormonas, ¿no? Y sí, la realidad es que guarda grasa, que bueno, esa es una función muy importante, pero también libera muchas hormonas. Pero de todas estas, las más importantes son dos, leptina y adiponectina. ¿Por qué son las más importantes? Porque todas las demás las libera en menor cantidad y además son liberadas también por otras células, del sistema inmune, otros órganos, pero la leptina y la adiponectina son exclusivas o casi exclusivas del tejido adiposo. Por eso estas dos hormonas son súper importantes. ¿Y qué hacen estas dos hormonas para controlar el metabolismo energético? Y es bien importante porque, bueno, todo lo que hemos visto hasta ahorita es cómo yo controlo el metabolismo energético para evitar subir de peso y tener obesidad. Y cómo se altera el metabolismo energético en la obesidad, que vamos a ver mañana. Entonces, el tejido adiposo libera estas dos hormonas, leptina y adiponectina, para llevar a cabo 4 funciones diferentes en los órganos. Función número 1, muy importante, es que reducen el consumo de alimento y aumentan el gasto energético. Entonces, estas hormonas viajan al cerebro para inducir saciedad. Si crece mi tejido adiposo, pues entonces estas hormonas van a decirle al cerebro, oh, creo que ya tenemos demasiado almacén. Dejemos de comer para que se pueda usar ese almacén y yo mantenga mi peso ideal. También en los órganos periféricos se estimulan la oxidación de lípidos y captación de glucosa. Eso es muy importante porque el hígado y el músculo tienen que utilizar la glucosa y los lípidos como fuente de energía y no almacenarlos, porque vamos a ver más adelante que el almacenaje excesivo de energía pues obviamente no es nada deseable. Y la tercera, e igual de importante, función de estas dos hormonas es la captura de lípidos y la acumulación de triglicéridos en el tejido adiposo. Y aquí podrían decir, no, eso no es bueno. ¿Cómo que estimulan que yo guarde grasa? No, no, yo no quiero guardar grasa. Pero si nosotros le preguntáramos a la leptina y adiponectina, oye, ¿tú qué opinas de eso, de que no les gusta que tú guardes grasa? Entonces van a decir, ok, si no guardo grasa en el tejido adiposo, vamos a dejar la grasa en la circulación. Y si la grasa se queda en la circulación, se va a ir al músculo y al hígado, pero no para utilizarse, sino para almacenarse. Y la acumulación de grasa en el músculo y en el hígado es lo que genera una gran cantidad de enfermedades metabólicas. Esto se llama lipotoxicidad, lipo de lípidos y toxicidad de toxicidad. Y justamente, pues la lipotoxicidad es el efecto tóxico de la acumulación excesiva de lípidos en los órganos periféricos. Habiendo explicado esto, entonces yo espero que nos quede claro por qué es bueno que la leptina y adiponectina guarden grasa en el tejido adiposo y no la dejen en la circulación para que los órganos la guarden y la acumulen. Entonces, su función bien importante es captura de lípidos y acumulación de triglicéridos en el tejido adiposo. Ahora vamos a hablar de las hormonas del intestino. Aquí estamos viendo que el intestino libera, bueno, el estómago y el intestino liberan un montón de hormonas, pero aquí estamos viendo un resumen de todas ellas. En rojo vemos la grelina que estimula el hambre. Como ya habíamos visto, si yo estoy en ayuno, mi estómago está vacío, la grelina manda una señal de hambre. Cuando el estómago se llena, pues se deja de producir grelina y entonces yo ya dejo de tener hambre. Y el intestino libera incretinas. No es que sean cretinas, es hormonas intestinales como la colecistocinina, GIP, péptido YY y el GLP-1. Estas hormonas del intestino tienen varias funciones bien importantes. Estas se liberan en respuesta a los alimentos. Si yo consumo alimentos, estos van a ir al cerebro, o sea, bueno, no los alimentos, ¿verdad? Estas hormonas del intestino llegan al cerebro para inducir saciedad. Estas hormonas del intestino llegan al páncreas para estimular la producción de insulina. Esto es bien importante
y me quiero regresar a esta diapo. ¿Ya vieron? Incretinas. Esta es la diapo del páncreas, ¿se acuerdan? Las incretinas, aquí está, estimulan la liberación de insulina por el páncreas. Así que si nos preocupamos porque, ay, mi páncreas se va a cansar de producir insulina, o ay, tal vez no voy a tener suficiente producción de insulina, no se preocupen. Las hormonas intestinales van a estimular la producción de insulina por el páncreas. Y no solo eso, sino que estas hormonas intestinales también estimulan que el músculo capte glucosa. Y ahí decimos, ¿cómo? ¿Cómo? Y mucha gente ahí es donde le explota la cabeza y dice, no, eso no, no digas eso. Les voy a tener que decir una realidad. Y eso hace que tal vez tengan que quemar algunas páginas de sus cuadernos de cuando estudiaron. Y es que el GLUT4 del músculo no solo depende de la insulina, sino que el transportador GLUT4 del músculo, que es el que necesita el músculo para captar glucosa, se activa no solo por la insulina, sino por otros estímulos como estas hormonas del intestino. Por lo tanto, si yo estoy liberando estas hormonas del intestino y en buena cantidad, mi músculo va a capturar glucosa independiente a insulina. ¿Quedó claro? ¿O lo repito? Si mi intestino está liberando estas hormonas incretinas, el músculo puede captar glucosa a través del transportador GLUT4 de manera independiente a la insulina. Eso apúntenlo, por favor, porque es una gran equivocación decir, híjoles, que si yo tengo resistencia a la insulina, ya me voy a morir, porque sin insulina el músculo no va a captar glucosa, entonces hay que ponerle más insulina al paciente, pero más insulina, cuando realmente la insulina no es la única hormona que estimula que el músculo capte glucosa. Esto vamos a dejarlo así para que el día de mañana concluyamos con este tema bien importante de qué impacto tiene o qué importancia tiene en el contexto de la diabetes, en el contexto de la resistencia a la insulina, este concepto súper importante de que no solo la insulina es la hormona que hace que el músculo capture glucosa, ¿no? Espero que esto les sea interesante. No sé si ya lo sabían, pero bueno, es algo que necesitamos saber para no estar machacándole en el mismo. ¿Y saben cómo yo veo esto? Yo lo veo como si se te quedó la llave de tu carro adentro de tu carro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues entonces con un palito ahí le pico a la chapa de mi coche para tratar de abrir la puerta de mi coche, y entonces llamo al cerrajero y ahí está tratando de abrir con las ganzúas y no puede, entonces le hablo a mi ratero de confianza para que él vaya y con sus ganzúas me abra mi coche en 2 minutos, ¿no? Entonces, ¿pero qué crees? Estás ahí dándole a la puerta cuando no te diste cuenta que si levantas la mirada, la ventana del asiento de atrás está abierta y tú puedes saltarte por la ventana, entrar a tu coche y sacar las llaves. Eso son las hormonas del intestino, son la ventana. La insulina, así como todos lo estudiamos en la escuela, la insulina es la llavecita para que entre la glucosa a las células. Pues, ¿qué creen? Las hormonas del intestino son la ventana abierta. Así que la glucosa puede entrar al músculo por la puerta principal, gracias a la insulina, pero también por la ventana, gracias a las hormonas intestinales. Esto lo vamos a ver mañana. Así que aquí estamos integrando todas las señales hormonales que controlan el balance energético. Aquí estamos viendo que la grelina es una señal de hambre, las hormonas, las incretinas del intestino son señales de saciedad, otras hormonas del intestino son señales de saciedad, la insulina es una señal de saciedad y la leptina también. Y todas estas señales de saciedad van a hacer que nosotros tengamos un balance energético, donde si yo necesito energía, como, y si no necesito energía, no como.
Aquí les muestro algo muy chistoso y quiero que se hagan la siguiente pregunta, que es muy graciosa. ¿Cuántas hormonas le voy a hacer como Dora la Exploradora? Y no me digan que no han visto Dora la Exploradora. Si no han visto las caricaturas, han visto la película. Dora la Exploradora siempre hace preguntas para que ustedes contesten, pero como yo ahorita no los puedo escuchar, entonces, ¿cuántas hormonas de estimulación del apetito hay? Muy bien. Una. ¿Cuántas hormonas que inhiben el apetito hay? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí en este dibujito. Hay más hormonas que inducen saciedad que hambre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No debería ser más o menos? Es igual de importante comer que no comer, pero para nuestro organismo sabe, ahí les va, ¿eh? Nuestro organismo sabe que somos comelones por naturaleza, sabe que nos es muy difícil parar de comer. ¿Se dan cuenta? Por eso necesita señales de saciedad, otra señal de saciedad y otra, porque sabe que nos gusta comer. Si no, otra vez, imaginemos, váyanse a un buffet y vemos ahí si no les gusta comer. O abran el refrigerador así y vean si no les gusta comer. O en Navidad, ¿no? En Navidad ahí con todos los platillos y díganme si no nos gusta comer. Aunque ya te llenaste, pero todavía viene otro platillo. Y ya te llenaste, pero todavía viene otro platillo porque la tía trajo un platillo, la otra tía otro platillo y luego alguien compró un pastel. Y lo peor de todo es que pasa la noche y a la mañana siguiente ya es de día, que para allá pasó Navidad y al día siguiente y seguimos comiendo. Entonces, eso que nuestro organismo ya lo sabía, ya lo tenía contemplado desde que se diseñaron todos los sistemas neuroendocrinos, ya estaba contemplado esta situación de Año Nuevo y cumpleaños y estas cosas y los buffets, que necesitamos muchas señales de saciedad. ¿Ya vieron? Solo una de hambre y muchas de saciedad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué? Si todo esto está controlado muy precisamente, porque hay obesidad, porque hay tanto enfermedad, bueno, porque hay trastornos de la conducta alimenticia o alimentaria, ¿se dice? No lo sé. Conducta alimenticia o alimentaria. Por favor, alguien corríjame ahí en los comentarios, porque bueno, siempre hay que aprender algo nuevo. Entonces, ¿por qué hay TCAs? ¿Ya vieron qué fácil me doy la vuelta? Los TCAs. Con esta diapo podría hablar 20 horas de los diferentes TCAs. La persona que no come, ¿por qué? Pues aquí está la explicación. O la persona que no puede dejar de comer, o la persona que tiene estos periodos de comer en exceso, o personas que pueden pasar todo el día en ayuno y no les da hambre hasta en la noche. Ay, sí, que no comí. ¿Por qué? Porque hay personas que pasan 15 minutos y ya mueren de hambre, porque hay personas que hasta la noche le tienes que decir, oye, ¿ya comiste? Ah, sí, de veras. Por alteraciones en este sistema neuroendocrino. Por eso quise platicarles todo esto justamente para que veamos que el control del metabolismo no es fácil. ¿Y qué creen? Aquí nada más les voy a terminar de explicar una cosa que no voy a hablar más, pero solo para que sea una nota precautoria. Las neuronas, vamos aquí a las neuronas, ¿dónde está mi imagen de las neuronas? Aquí están las neuronas. Las neuronas, y esto que les voy a explicar es bien interesante. Las neuronas del hipotálamo, que ya vimos que están aquí controlando el balance energético, estas neuronas controlan el gasto de energía y el consumo de alimento. Pero ¿qué creen? Estas neuronas están directamente conectadas a las neuronas del placer. Las neuronas dopaminérgicas. Las neuronas que liberan dopamina y serotonina. ¿Por qué? Porque comer libera, no solo el comer genera esta sensación de saciedad y de gasto energético, sino el comer genera una sensación de placer.
es un modo de sobrevivencia de la raza humana el sentir placer al comer. Eso es importante porque no está mal sentir placer al comer, no está mal desear comer y ser feliz comiendo. Es importante tampoco dejarnos llevar por nuestra felicidad, ¿verdad? Pero tampoco decir, no, no, la comida debe ser sobria y medio brócoli y un vaso con agua. No, no, en verdad. Yo admiro a las nutriólogas que saben hacer menús ricos. Yo admiro a las escuelas. Hay una escuela muy genial que está generando un híbrido de chef con nutriólogo, y este híbrido chef-nutriólogo, bueno, va a ser genial. Y también nutriólogos que estudian chef, o sea, estudian diplomados en cosas de no sé cómo se le llama, de chefología, ¿no? ¿Verdad? Y chefs que también estudian nutrición para que, entonces, sí se dan cuenta, lo que comamos debemos disfrutarlo. Y alguien que le dice a su paciente, bueno, tu colación es una galleta María y un cachito de queso panela, por favor, la persona va a decir, mejor me muero, ¿no? Entonces, bueno, para que tengamos en cuenta ese concepto de que la alimentación se goza, se disfruta, y por lo tanto debemos hacer que la alimentación se disfrute. Pero aquí vemos algo interesante. ¿Por qué comemos de más? Porque las neuronas anorexigénicas están conectadas a las neuronas dopaminérgicas del placer. ¿Eso qué tiene que ver? Si yo estoy triste, ¿cómo? Si estoy deprimido, ¿cómo? Si tengo miedo, ¿cómo? Si estoy estresado, ¿cómo? Si estoy en pandemia, ¿cómo? Si cada día veo las noticias y hay más muertes, ¿cómo? ¿Por qué? Porque comiendo genero un momento de saciedad, de emoción y felicidad, y por ese momento se me olvida lo que estoy viviendo y todo lo que dice Gatell y todas las cosas que dice el mundo y la CDC sobre esta enfermedad que es real y ahí está. Entonces, por esa razón, la obesidad no es tan fácil como, oye, deja de comer. Ah, mira, gracias, no lo sabía. Es un problema muy complejo porque involucra las emociones. Así que hay que atacar las emociones. Por eso un paciente con obesidad se trata por un activador físico, nutriólogo, incluso endocrinólogo y psicólogo, terapeuta o alguien que se encargue de las emociones, porque va de la mano. Así que aquí, para terminar con esta parte, una cosa terrorífica, y es, bueno, muchas farmacéuticas dicen, pues si yo le doy a una persona un fármaco que va a inhibir las hormonas orexigénicas, pues entonces la persona no va a tener hambre. Éxito, diría el comercial. Hay muchos fármacos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad que tienen ese efecto anorexigénico. Tú te lo tomas y dejas de tener hambre y bajas de peso. Está padrísimo. Pero ¿por qué no son recomendables? Porque si yo me pongo a jugar con los cables del sistema nervioso central, si yo inhibo a las hormonas, digo, las neuronas del hambre, y estimulo estas hormonas de saciedad, estoy alterando este sistema de recompensa, este control de la liberación de dopamina. Una persona que consume fármacos que reducen el apetito va a tener alteraciones neuroendocrinas de sus emociones y por lo tanto muy probablemente tenga tristeza, depresión o hasta suicidio. Eso es una realidad, es muy triste y por eso son muy peligrosos los fármacos que juegan con nuestro sistema nervioso central. Entonces, bueno, un poco dramático, pero ahí está la información. Para terminar con esta parte de cómo mi organismo, ¿no? Aquí ya estamos viendo todo esto, todavía falta un nivel de control de aquí. ¿Cómo que todavía falta un nivel? Pues sí. Para poder entender bien cómo nuestro organismo controla todo y cómo entonces funciona bien y luego funcionan mal las cosas, me falta hablar de un último órgano metabólico. Y este órgano metabólico no es nuestro, sino que es el órgano que es la microbiota intestinal.
La microbiota intestinal se considera un órgano porque está dentro de nuestro cuerpo, está en el intestino, y libera moléculas que modulan nuestro metabolismo. Por eso le llaman a la microbiota un órgano más dentro del organismo. Entonces, esta microbiota, aparte del hígado, intestino, páncreas, también controla el metabolismo. Y es importante entenderla dentro de todo este contexto que hemos visto el día de hoy. Espero que sí me vayan siguiendo con la historia, para entender cómo funciona todo normalmente y luego mañana cómo todo falla y poder entender cómo podemos arreglar todo esto. Entonces, la microbiota son todos los microorganismos que viven en nuestro intestino, que se componen de virus, bacterias y levaduras. Los parásitos intestinales no son microbiota, esos no es bueno que las tengamos y hay que desparasitarse cada 6 meses, por favor. No digan, hay un meme buenísimo en el Facebook de una chica que tiene ahí su solitaria, su tenia, y entonces otra chica le dice, oye, qué delgada estás, comes mucho y no subes de peso. Y ella dice, sí, es mi metabolismo rápido, lo amo. Y se ve un zoom a su estómago donde está la tenia y dice, me llamó metabolismo rápido y me dijo que me ama. Entonces, no, tener una solitaria en el intestino no es un buen modo de bajar de peso. Y aunque parezca un meme y es ridículo, que creen que hay mucha gente que sí lo ocupa. Y hay gente de pocos escrúpulos que vende píldoras con con huevos de tenia, con ovocitos, ¿cómo se les llamará? Con los huevos de la tenia para que tú te lo tomes y bajes de peso con la píldora mágica, fabulosa. Bajas de peso, sí, pero vas a tener un problema tremendo de déficit de vitaminas, de irritación intestinal, etc. Así que cuidado con suplementarse, cuidado de dónde sacan sus métodos para bajar de peso, y si les prometen que con este método y esta píldora vas a bajar de peso rápido, dile no a esa persona, aléjate inmediatamente y ve con tu nutriólogo, realmente nutriólogo profesional de mayor confianza. Entonces, ningún plan de alimentación real te baja de peso en pocos días, la verdad, no, por todo lo que hemos hablado de la energía. Entonces, para terminar con la microbiota, podemos hablar de que hay dos tipos de microorganismos en el intestino: los microorganismos benéficos, la microbiota simbiótica, y los microorganismos patógenos o bad bacteria, ¿no? Diría cierto presidente de cierto país, bad hombres, aquí es bad bacterias, y good bacterias. Entonces, el equilibrio inmunológico se logra cuando yo tengo un porcentaje de bacterias simbióticas o benéficas, una cantidad de bacterias comensales que nomás están ahí ocupando un espacio, y controlar o evitar un exceso de bacterias patógenas, porque las bacterias patógenas son las que van a generar inflamación y problemas metabólicos. Esto se le llama eubiosis, eu de normal, biosis de vida. Entonces, dentro de nuestro intestino, las poblaciones de bacterias deben estar en eubiosis, simbióticas, comensales y patógenas. ¿Por qué? Si yo tengo más patógenas que simbióticas o comensales, voy a tener más inflamación, más estrés oxidante, más enfermedades metabólicas, porque estas bacterias patógenas generan problemas metabólicas. Es más, el origen de todas las enfermedades metabólicas, todas, inicia en la microbiota. No inicia en el hígado, no inicia en el páncreas, inicia en la microbiota. Inicia afuera del organismo, ¿ya vieron? Por lo tanto, si yo cuido a mi microbiota, voy a evitar enfermedades, pero si no cuido a mi microbiota, voy a tener disbiosis, que significa un exceso de bacterias patógenas, y de ahí van a fallar todos los órganos del cuerpo y voy a tener resistencia a la insulina, hígado graso, aterosclerosis, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, daño renal y enfermedades neurodegenerativas. Todo eso es causado por una disbiosis en la microbiota. Por esa razón, la microbiota es bien importante que lo veamos como este órgano extra que tenemos. ¿Y por qué? La microbiota recibe todo lo que viene de afuera,
la carne que comemos, bueno, o sea, los productos de origen animal que consumimos, los productos de origen vegetal que consumimos, los fármacos que consumimos y otras cosas como el ejercicio o la exposición al frío, todo eso modula la función de la microbiota y esta microbiota va a liberar a nuestro interior moléculas que controlan el metabolismo del tejido adiposo, del hígado, del intestino, del cerebro, del corazón y de los pulmones. Cosas como lipopolisacárido, que es malo, no es deseable que haya lipopolisacárido y eso lo producen las bacterias patógenas, pero sí es deseable los ácidos biliares conjugados o secundarios, sí es deseable los ácidos grasos de cadena corta. Aquí vemos que no es deseable la trimetilamina. Aquí hay dos no deseables, lipopolisacárido y trimetilamina, y dos sí deseables, ácidos biliares conjugados y ácidos grasos de cadena corta. Y los unknowns, bueno, los unknowns son los mejores del mundo. Si les venden una pastilla con unknowns, no saben, cómprenla. No, no es cierto. Unknown es desconocido. Hay cosas que todavía no se saben. Y miren cómo incluso en el cerebro, o sea, ahorita les hablé de enfermedades neurodegenerativas y cómo tiene que ver. Pues tiene que ver, la microbiota le manda moléculas al cerebro para que funcione y puede funcionar bien o mal. Y el cerebro a su vez le manda a la microbiota moléculas, o sea, señales para que el intestino tenga una mayor o menor capacidad de albergar microorganismos. Entonces, en resumen, miren qué bonito está esta imagen. Las bacterias que tenemos en el intestino van a liberar moléculas benéficas como ácidos grasos de cadena corta o indol, que viene de aminoácidos, que van a modular el metabolismo y evitar enfermedades. Sin embargo, hay bacterias malvadas que van a generar trimetilamonio, que van a generar lipopolisacárido, que van a incrementar, miren, la aterosclerosis, van a generar resistencia a la insulina. Por lo tanto, lo que yo como, ¿dónde está? Aquí está. Lo que yo como y el tipo de vida que yo llevo va a determinar si yo tengo bacterias simbióticas o patógenas. ¿Qué quiere decir esto? Ya vimos que las bacterias patógenas alteran la función de los órganos, las bacterias simbióticas mantienen el funcionamiento normal de los órganos. Y por lo tanto, si yo... Ay, creo que me va a dar ganas de estornudar. No, creo que ya no. Si yo alimento a mis bacterias simbióticas, voy a tener todos mis órganos funcionando bien. Pero si yo alimento a mis bacterias patógenas, entonces voy a tener problemas metabólicos. ¿Se dan cuenta qué dramático? El hecho de el tipo y cantidad de bacterias va a determinar si yo voy a tener hígado graso, si voy a tener problemas intestinales como colon irritable. El tipo de bacterias determina si yo voy a tener problemas cognitivos o enfermedades neurodegenerativas. El tipo de bacterias va a determinar si yo tengo o no una enfermedad cardiovascular o alteraciones en el pulmón. Hablando de esto, nada más para asustarlos un poquito más, al día de hoy han hecho estudios donde se asocia un mal pronóstico de COVID, quiere decir las personas que se infectan con este virus SARS-CoV-2 y desarrollan la enfermedad COVID, las personas que tienen una microbiota patógena, o sea, una disbiosis, son las que tienen más riesgo de desarrollar las complicaciones graves como el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, que es lo que los manda al hospital y a la terapia intensiva, donde tristemente muchas personas en la terapia intensiva pues no sobreviven. Por lo tanto, es importantísimo, ya vieron qué importante es tener una microbiota saludable, porque esta microbiota puede determinar que tengamos una enfermedad leve o una enfermedad grave. Así de importante es la microbiota en nuestro metabolismo. Entonces, la última diapo de la microbiota es que la microbiota intestinal va cambiando a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos, vamos a poblar nuestro intestino de microbiota. Conforme hay ablactación, cambia la microbiota. Un niño
tiene una microbiota diferente de un bebé, un adulto tiene una microbiota diferente de un niño y una persona de la tercera edad también. De hecho, se ha asociado una menor diversidad de microorganismos con, con la pérdida de las funciones en el envejecimiento, tristemente. Entonces, es importante aún, o sea, principalmente en la tercera edad, cuidar nuestra microbiota para que tengamos un envejecimiento saludable. Entonces, y hay muchas cosas que pueden modular para mal nuestra microbiota. Por ejemplo, si a un bebé le doy leche materna, va a tener una microbiota muy saludable, rica en bacterias simbióticas. Sin embargo, si a un bebé yo le doy fórmula, va a tener mayor cantidad de bacterias patógenas. Imagínense, desde bebé ya va a tener bacterias patógenas. Entonces, la fórmula láctea es necesaria solo cuando el médico lo recomiende. Pero si una mamá dice, mi hijo necesitará fórmula, si el médico dice, no, no la necesita, pues no le den fórmula. No hay nada mejor que la lactancia materna, nada, nada. Aunque las fórmulas te vengan así con una etiqueta bien bonita y diga con DHA y con no sé cuántas cosas, no hay nada mejor que la lactancia materna. Así que la lactancia está dándole mayores ventajas al bebé de sobrevivir en los primeros meses y años, de no tener enfermedades y de llegar a una vida saludable. Por lo tanto, mucho atención en la lactancia. Y, por ejemplo, en los niños y en los adultos, los antibióticos hacen un desastre. Por esa razón es bien importante no abusar de los antibióticos. Aquí, digo, hay gente o sea, yo conozco, o sea, bueno, no, olviden lo que acabo de decir. Retomando, cuidado con los antibióticos y es bueno tratar de evitar el antibiótico lo más posible porque si apenas tengo tos o antibiótico, acabo con mi microbiota. Y de pronto resultó que esa tos era por alergia, ¿no? Por un virus, y un virus pues no se trata con antibiótico. Entonces, el abuso de los antibióticos o el uso de antibióticos de los más fuertes, cuando realmente no los necesitas, hace que tengamos una microbiota muy mala. Y una persona que a lo largo de su vida usa muchos antibióticos, pues va a tener una microbiota muy mala y por lo tanto un envejecimiento malo también. Por eso mucho cuidado con los antibióticos, con la automedicación y todas estas cosas. Entonces, para terminar el día de hoy y dejarles emocionados para mañana, bueno, el punto aquí importante al que quiero llegar el día de mañana y la pregunta que vamos a responder el día de mañana es, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos visto hasta ahorita con el síndrome metabólico? Pues todo. Esta imagen nos muestra la obesidad. La obesidad es un exceso de tejido adiposo. No es un exceso de peso, ¿no? Un fisiculturista tiene un exceso de peso, más no un exceso de tejido adiposo. Una persona con edema, ¿verdad? Que tenga daño renal, pues tiene un exceso de peso y no es obeso, tiene agua, no grasa. Una mujer embarazada, pues no, bueno, algunas sí también tienen obesidad, pero en general lo que tienen es un bebé adentro. Por lo tanto, el peso no es un indicador de obesidad. La obesidad es un exceso de masa grasa. Aquí nos está mostrando que también la obesidad, como ya vimos hace un ratito, no es que tengas huesos anchos, ¿verdad? Ahí está la demostración científica, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el exceso de tejido adiposo, el exceso de grasa corporal, que es la obesidad, genera hígado graso, genera hipertensión, genera resistencia a la insulina, hiperlipidemia, lo cual le llamamos síndrome metabólico, y es muy peligroso porque nos lleva a enfermedades crónico-degenerativas e irreversibles como la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Eso es muy grave porque al día de hoy en nuestro país, tristemente en México, más del 70% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad, tienen un exceso de grasa corporal y por lo tanto riesgo de hígado graso, de hipertensión, de diabetes tipo 2.
el 40% de niños de 12 a 19 años tienen sobrepeso, obesidad, el 30% de niños de 6 a 11 años sobrepeso, obesidad, y el 20% de niños de 3 a 5 años tienen sobrepeso. Quiere decir que si desde los 3 años ya tienen sobrepeso, ¿qué esperanza de vida puede tener este pobrecito bebé? ¿Qué calidad de vida va a tener este pobre bebé si a los 3 años ya tiene sobrepeso? Por esa razón, un concepto muy importante que nos debe quedar claro es que el IMC es un indicador, pero no es el mejor indicador de obesidad por todos los ejemplos que les acabo de dar. El IMC, que es el peso en kilogramos, o al revés, es la estatura por la estatura en metros entre el peso, o es el peso entre la estatura. Siempre me confundo cuál va arriba y cuál va abajo, pero bueno, ustedes saben. De todos modos, aunque no sepan, no es importante. El IMC debería eliminarse como un criterio diagnóstico, porque aquí nos está diciendo que mientras más peses, más obesidad tienes, pero como hemos visto, tal vez una mujer embarazada tiene un IMC elevado, un fisiculturista tiene un IMC elevado, o al revés, otras cosas dramáticas. Y con esta quiero terminar el día de hoy para que se queden, es la pregunta que vamos a responder mañana. ¿Por qué les digo que la obesidad no es un exceso de peso? ¿Por qué les digo que no nos sirve de nada el IMC? Porque el riesgo metabólico, que eso ¿qué es lo que en sí nos debe preocupar? Es el síndrome metabólico. Nos debe preocupar el hígado graso, nos debe preocupar la hipertensión, nos debe preocupar la resistencia a la insulina y nos debe preocupar la aterosclerosis. ¿Y qué creen? Hay personas delgadas que están en su peso que no tienen nada de eso, son sanos. Hay personas con obesidad, quiere decir con un exceso de masa grasa, que tienen hígado graso, resistencia a la insulina. Sin embargo, hay personas, un porcentaje de personas que tienen un exceso de masa grasa, pero no tienen alteraciones metabólicas y esto se le llama obesidad metabólicamente sana. ¿Por qué hay personas con obesidad metabólicamente sana? ¿Por qué rompen nuestro hermoso y muy querido criterio del IMC? Pues simplemente porque no toda la grasa genera problemas metabólicos, un poco como lo que preguntaron hace rato, lo contestaremos mañana. Y es que si yo digo, oiga señor, usted tiene un exceso de peso, seguro tiene hígado graso y resistencia a la insulina, no, hay personas que no tienen intolerancia a la glucosa, aunque tengan un exceso de peso. Y esta es otra cosa bien importante y tristemente hay muchos niños y muchos adultos que tienen un peso normal, un IMC normal, pero tienen enfermedades metabólicas. Es el delgado con síndrome metabólico. Por lo que el peso no es un criterio diagnóstico de síndrome metabólico. Incluso el contenido de grasa no es un criterio diagnóstico para síndrome metabólico. Esto es importante y nos debe llamar la atención para que nos preguntemos para mañana. Entonces, ¿en qué me debo fijar? ¿Qué debo hacer para realmente poder categorizar a mi paciente o yo personalmente qué riesgo tengo de tener síndrome metabólico? Porque con esta imagen vemos que no, aunque yo sea delgado, puedo tener riesgo metabólico, o si yo tengo sobrepeso o obesidad, pues no significa que ya tenga riesgo metabólico. Entonces, este concepto de la obesidad metabólicamente sana y el persona delgado con síndrome metabólico nos enseña que hay mucho más que nada más el ya muy poco útil índice de masa corporal. Entonces, pues con esto termino el día de hoy y pues me quedo a preguntas, todas las preguntas que gusten. Adelante. Gracias, doctor.